Buenas, buenas, por acá estamos, por acá andamos, ya estamos listos, preparados. Este es el tiempo, este es el momento en el que abrimos nuestro corazón para recibir algo que Dios tiene preparado para nosotros, para que Él nos haga conocer la verdadera historia. ¿Y cuál es esa verdadera historia? Esa verdadera historia empieza en la eternidad pasada, cuando Él nos dice que Él nos conoció íntimamente en Cristo antes de la fundación del mundo. Esa historia pasada, nuestra historia pasada, eterna y pasada, es la historia que nació en el corazón del Padre. Cuando Él se propuso, mirando al Hijo, crear al hombre y en Él poner su vida, poner su deseo, poner su voluntad, para que el deseo, la voluntad que se cumpla en la tierra sea el deseo y la voluntad que se cumpla, que es el que se cumple en el cielo. Es decir, hay una historia pasada que no es la historia que yo conozco. Por eso dice el Espíritu Santo que el mismo Espíritu, ese Espíritu que habita, el Espíritu de Dios que habita nuestro espíritu, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Es decir, el mismo Espíritu fue testigo de nuestra historia. Fue testigo del conocimiento íntimo que Dios, Padre, tiene de nosotros. Fue testigo de que fuimos creados, que somos hechura suya en Cristo Jesús, creados para buenas obras. Fue testigo que somos hijos, es decir, por lo tanto, deseados. Él fue testigo o es testigo de que fuimos marcados, llamados, que tenemos propósito, que nuestro destino es el Padre, y que por más que por un tiempo el hombre decidió estar lejos de Dios y de su deseo, es decir, girar alrededor del propio deseo, de lo que uno quiere, de su realización personal, de sus sueños, de sus ideas, de sus proyectos, de sus intereses, muchas veces de nuestros temores. Todo eso hace y produce todo lo que vemos en el sistema, en el mundo en el que vivimos. Que bueno, nosotros le ponemos buena onda, como se dice, o buscamos estar bien, pero realmente no habría demasiados motivos para estarlo. Nuestro único motivo para estar bien, y que pesa en nosotros, es que Cristo es nuestra esperanza. Y en esto me quiero detener. Primero, que hay una verdadera historia, una historia que comienza mucho antes de lo que uno cree, es decir, antes de que me maltrataran, antes de que me abandonaran, antes de que me faltara dinero, antes de que me enfermara, antes de que tuviera y sufriera pérdidas, antes de las cosas buenas y las cosas malas que he vivido en este mundo, Él ya me había conocido, Él ya nos había conocido íntimamente, nos había bendecido íntimamente, nos había dado su vida
y nos había bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Esa historia es la que tiene que pesar en nuestro corazón. Por eso le he pedido al Espíritu Santo, le he pedido al Señor, le he pedido al Padre que me muestre esa historia con el mayor detalle posible, con las cosas que empiecen a pesar en mi vida. Es decir, hoy, más de una vez, pesa mi propia historia. Pesa que me abandonaron, pesa que me traicionaron, pesa que estoy enfermo, pesa mis pérdidas, mis dolores, mis angustias, mis tristezas, mis falsas esperanzas, las cuales me frustran una y otra vez. Pero cuando nosotros conocemos la verdadera historia, lo que conocemos es el peso de la historia eterna que está en nosotros, o que ha actuado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pesa el amor del Padre, pesa la mirada del Padre, pesa el corazón del Padre, pesa la gloria del Padre, pesa que el Padre envió a su Hijo para salvar a todos los que nos habíamos perdido, para hacer otra vez estar en el lugar en el cual Dios nos puso, que es el Hijo, que es el cielo, que es el Espíritu Santo, que es la vida divina que Dios tiene para nosotros. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo que está diciendo es que esa manera de amar de Dios es una manera inexplicable, es una manera que pesa. Yo sé que más de una vez nosotros hemos creído que alguien nos amaba de una manera especial y al final por alguna cosa que sucede o porque hay una expectativa que no se cumple o porque hay algo que no nos gusta o que no deseamos o que de repente nos genera distancia, nos quedamos ahí. Y eso que era ideal, eterno, especial y vaya a saber cuántas cosas más, termina siendo algo totalmente natural, falible, débil y pobre. Pero hay una historia que nos pesa. Es la historia. Mirá, dice la palabra de Dios que hubo una mujer que era viuda, que vivía en Sarepta, recibió la orden de Dios, no de manera consciente, sino en su espíritu, de darle de comer al profeta Elías. Le he dado la orden a una mujer en Sarepta, así, que te dé de comer. En ella no pesaba, pero Elías despertó el espíritu de esa mujer y esa orden tuvo peso, y ese peso de esa orden y de esa gloria que se soltó en la casa de esa mujer estuvo más de 2 años proveyendo de todo lo que esta mujer necesitaba. Yo no sé cuál es la situación. Hay una orden de Dios en tu corazón. Hay un mandato divino que todavía quizás no es consciente porque todavía no se activó. Pero cuando se active en tu corazón, por luz, porque Dios envía a la persona que tiene la palabra necesaria para poder despertar el espíritu y que vos puedas descubrir tu historia, que hay un padre, esa mujer deseaba comer lo último que tenía, con lo último que tenía, hacerse la última comida,
comer junto con su hijo y dejarse morir, porque no pesaba la historia íntima y profunda que su espíritu conocía y sabía que había tenido con Dios. Pesaba la circunstancia actual, pesaba el ver a su hijo en la manera que estaba, pesaba mirar el futuro y decir nunca, no, esto se termina, ya no hay salida, etcétera, etcétera. Pero vino alguien y despertó el espíritu de esa mujer por la palabra que había recibido. Dios va a poner una carga en vos para que se la des a otra persona. Y esa persona, aunque vos primero no entiendas nada, como seguramente Elías no entendió, y muchísimo menos cuando llegó a Sarepta y vio el contexto, y no sé, vio la casa, vio cómo se vestía, vio lo que estaba haciendo, porque la orden de Dios no tiene nada que ver con el contexto, te saca del contexto, rompe el contexto, aniquila el contexto, te aleja del contexto y te mete en su palabra, porque hay una persona que tiene una carga que pesa gloria, y cuando la otra persona la recibe y se activa su espíritu, la orden se despierta y este espíritu actúa de acuerdo a lo que Dios le ha pedido que haga. ¡Wow! Poderoso, majestuoso, glorioso, maravilloso. Yo no sé en qué área de nuestra vida nosotros estamos en ese lugar, parándonos en el lugar incorrecto. Pero hay una historia que el Espíritu Santo nos va a hacer conocer, nos hace conocer, nos guarda, nos habla el Espíritu constante, permanentemente, hablándonos de nuestra historia en Cristo. Somos hechura de su mano, creados en Cristo Jesús de antemano para ver y disfrutar de sus buenas obras, para hacer buenas obras. Entonces, tenemos que, ¿cuál sería la manera de despojarse del peso de una historia que hemos vivido? O del presente que estamos viviendo, o del futuro que estamos imaginando. Algo que yo he puesto en práctica y me ha bendecido mucho es invocar. Doy gracias a Dios por habernos traído esa luz respecto de la invocación ya hace unos años, unos largos años, que es invocar, es salir de mí mismo para empezar a poner mis ojos en Él y decirle a Él, es hablarle a Él. Tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres dulce, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú eres grande, tú eres excelso, altísimo, magnífico. Bueno, todo lo que el Espíritu Santo te muestre de Él. Cuando Él dice yo soy la resurrección y la vida, yo digo, tú eres la resurrección y la vida. Cuando Él dice yo soy el camino, yo digo, tú eres el camino. Y entonces empieza a manifestarse lo que Él es en mí. Y por lo tanto, cuando esto empieza a suceder, mi mente se empieza a clarificar. Porque mientras estoy enredado en lo que me pasó, o en lo que me pasa, o en lo que temo que me pueda llegar a pasar, estoy en tinieblas, no veo, no tengo claridad. Es como caminar, moverse y hacer fuerza, querer salir de un lodo cenagoso, de una ciénaga, de un lugar de inestabilidad, que al final, que cuanto más me muevo, peor es, más me entierro.
O como se dice a veces, no aclares, que oscurece. Es decir, hay una historia que hoy vas a descubrir, que el Espíritu Santo te va a revelar. Dice, mira, me impacta esto, a ver si está acá. Ah, sí, está por acá. Bueno, 4.7, 4.6. Acá está. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Para iluminación, Él resplandece en nuestro corazón, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué poderosa que es esta palabra! Un día resplandeció en el corazón de Saulo esa gloria, esa luz. Y entonces esa luz que resplandeció en nuestro corazón es una orden divina, es decir, el cumplimiento de una orden divina, para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nos hizo ver su rostro, nos hizo ver su amor, nos está haciendo conocer la verdadera historia, que es la que pesa y la que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Y eso cómo es que se logra? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es decir, si yo miro las cosas que se ven de esa tribulación, entonces no será ni leve ni momentánea, me pesará y por lo tanto lo que hoy me está sucediendo me va a envolver, me va a enroscar, me va a enrollar, me va a pesar y me va a inclinar hacia lo humano, hacia el propósito que tiene la tribulación o hacia lo malo que nos está pasando. Pero cuando en nosotros pesa ese conocimiento, entonces esa luz resplandece y vemos el conocimiento de la gloria de Dios. Lo que termina sucediendo es que ahora lo que pesa es la gloria, y la gloria de Dios, de ese Dios que resplandeció en nuestro corazón como en el de Saulo, lo que hace es inclinarnos hacia Él, y por lo tanto, para nosotros lo que es pesado, tremendo, angustiante y demás para algunas personas, para las personas que todavía no resplandeció la luz en su corazón para la iluminación de la gloria de la gloria de Dios, para el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús, les pesa la tribulación y no la gloria. Y lo que es leve se convierte en pesado, y lo que es momentáneo se transforma en algo eterno. Quizás hoy estés viviendo una situación eterna, una situación que decir, no, quiero que termine ya. Un momento es un instante, un tiempo, un rato, unos días. Por ahí no tendría precisión para cuantificarlo, pero un momento es más que un tiempo concreto del cronos, es como una sensación, una mirada sobre aquello que está pasando. Es momentáneo, es temporal. ¿Cómo se logra eso? No mirando lo que se ve, y cuando nos dice esto, nos está diciendo
es que, bueno, lo que tendemos a hacer es mirar lo que se ve, analizar lo que se ve y eso va a pesar. Pero cuando nosotros no miramos lo que se ve, sino lo que no se ve, entonces hay un cada vez más excelente peso de gloria que nos inclina hacia Él. El peso nos inclina hacia Cristo, todavía más. Nos inclina hacia su bendición, nos empuja, nos hace firmes, como una montaña, como un monte, que nada lo mueve. Eso que no se ve, Dios me mostraba, y con esto voy a ir cerrando, Dios me mostraba en este tiempo su cuidado. Y miraba para atrás y empecé a ver el trazo de Dios en mi vida. El trazo de Dios en mi familia. Mi mamá buscando del Señor por un conflicto familiar grave y Dios mostrándole su amor y su gloria, moviéndola, guiándola. Yo recibiendo, mis hermanos recibiendo a Cristo en el corazón, mi viejo transformado, bendecido. Todo eso es el trazo de Dios. Movimientos que por ahí, o cosas, cambios de lugares, cosas que no quisiste en ese momento, pero que igualmente sucedieron. Cambiaste de barrio, cambiaste de colegio, cambiaste de trabajo, todas esas cosas que luego en el tiempo, en el mirar para atrás y lo que vos ves es que Dios se estuvo moviendo a través de alguien. Yo recuerdo siempre esto, estábamos en plena crisis en 2001, la empresa familiar estaba por quebrar, o ya estaba quebrando, nosotros alejados de Dios, y el marido de una de las mujeres que trabajaba con nosotros vino a traer una palabra de Dios. Yo te puedo asegurar que no recuerdo con precisión, casi no recuerdo ni una palabra de las que este muchacho soltó, pero lo que yo sé y estoy seguro es que esa palabra tuvieron peso en la vida de la familia. Nos inclinaron hacia Dios, nos inclinaron a tomar decisiones que nos hicieron, en vez de seguir experimentando el peso del conflicto, de la tribulación que estábamos viviendo, más lo que era eterno, empezar a notar que eso se hacía cada vez más leve, más liviano y más momentáneo. Y bueno, y el Señor nos trajo acá, dio un paso, o movió una circunstancia, movió una persona, como Elías para la mujer, la vio de Sarepta. Hay cosas que ahora no las vemos, y ese es nuestro problema. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos? Es que Dios ha estado y se ha movido de manera particular, contundente, maravillosa, guiándonos hacia su luz, haciendo que sea su deseo el que se cumpla en nuestra vida y no el deseo de otro ni el deseo propio. Y esa mano de Dios mirándola para atrás me emociona. Nunca lo había, nunca había tenido tanto peso. Imagínate esto, o sea, yo te estoy hablando de momentos, por decirlos así, históricos o importantes en la vida de mi familia, pero antes que todo eso, Dios ya había movido su mano, ya había puesto su favor, ya nos había conocido, ya nos había abrazado, ya nos había consolado, ya nos había dicho, hijo mío, dame tu corazón, y entonces
tu corazón estará en el mío y entonces conocerás mi corazón y mis caminos. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Nuestro destino es el Padre. Fíjate que Jesús, en vez de, no es que no lo describió, no es que no dijo lo que le iba a pasar, pero no se enfocó en todo el sufrimiento que iba a tener. No se puso en una posición de víctima. Cada vez que hablaba de que eso estaba cerca, del momento de la angustia, de los castigos corporales, de la cruz, etc., él decía, voy al Padre. ¿Cómo? Paren, se salteó los castigos corporales, la humillación, los golpes, los clavos, todo se salteó. No. Pero él iba al Padre. Él iba al Padre, porque estaba volviendo. Y el Padre le iba a devolver, le iba a dar la gloria que él había, de la cual se había despojado, se había restringido. Esa gloria que tenía cuando estabas con él, le decía Jesús. Eso es la historia pasada. Y eso es lo que nos inclina hacia él, es el peso, el cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que es, no, Señor, revelame lo que no veo, revelame lo que no, mostrame lo que no se ve, porque lo que no se ve, lo que produce en mí, en medio de cualquier circunstancia, lo que produce en nosotros, en medio de cualquier circunstancia, un cada vez eterno, un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Y de acuerdo a lo que te pasa, lo que te pesa, es hacia dónde te va a inclinar. Dios es bueno, su amor es grande. Y las victorias no son las victorias que imagina nuestra alma. No son las esperanzas que tenemos y que creemos que se van a cumplir. Cristo es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza vive en nosotros. Es una semilla que murió, estuvo en la tumba, bajó hasta lo más profundo, tomó la llave y nos dio la vida, nos levantó, nos resucitó, nos glorificó y nos sentó en los lugares celestiales. Bendecidos con toda bendición espiritual. Bueno, te esperamos este próximo sábado en la calle 68, número 674 en La Plata, a las 16:30. A las 18 en los equipos presenciales, en un perfeccionamiento que vamos a estar haciendo todos juntos, y también a las 19 horas en la segunda charla. Te bendigo, te esperamos allí.